El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte en esta hora saludar y desear que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en tu vida. Nos damos una cita más para compartir la palabra de Dios. Estoy convencido que la palabra te cambia, la palabra te renueva, la palabra te transforma y nutre tu vida en el ámbito espiritual. Hay mensajes que a veces necesitamos que nos animen, pero la doctrina tiene una particularidad de que siempre te va a mantener vigoroso. Es el alimento sólido del cual el apóstol Pablo nos habla. El sello. Hoy hablaremos del sello. Estamos detenidos en la carta a los Efesios y dice así la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Pero hoy vamos a leerlo de la Biblia, el mensaje. Dice así: es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, este mensaje de su salvación, se encontraron en casa, libres, firmados, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que está por venir, un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida gloriosa y de alabanza. Al mirar este pasaje en la NTV, hay algo particular que muchas, igualmente la Reina Valera, hablan de sellar. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Identificar, sellar, también entregar, firmar, tienen que ver con una palabra, porque recordemos que el apóstol Pablo tenía muy claro en su enseñanza, en su conocimiento, todo lo que tenía que ver con la ley. Y en el Antiguo Testamento, el anillo era un sello. En otras palabras, el sello, el anillo, era lo que identificaba a un líder, a una persona que tenía una alta, como dijéramos, alcurnia. Era una persona potentada. Y ella siempre cargaba un sello, que también el Antiguo Testamento lo identifica como anillo. Y no importaba de quién lo portara, lo que representaba quien lo portaba era que tenía plena autoridad de quien era el dueño. Cristo nos ha salvado y debemos entender que ha hecho por nosotros una gran obra. Pero la pregunta es, ¿tú te comportas como tal? ¿O quizás tienes una nueva naturaleza para vivir como el hijo pródigo, comiendo de las algarrobas del diablo y del mundo? ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Él nunca dejó de ser hijo de su padre, solamente que tomó la decisión
de ir y malgastar todo lo que le pertenecía y terminó en una porqueriza, comiendo algarrobas. Pero cuando él retorna, su padre no le reprocha, sino su padre le recibe y el padre sale al encuentro y también dice la Biblia que envía que le cambien las ropas y le entreguen un anillo. Así que el sello en la Biblia tiene diferentes significados, usos, pero lo que más encierra es una señal de pertenencia y protección. Señal de pertenencia y protección. Así que si leemos Efesios capítulo número 1, versículo 13, dice la Biblia, no está ahí, pero vamos a leerlo de la Reina Valera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. En otras palabras, fuisteis marcados como señal de pertenencia a Dios y de protección de Dios. Por eso el apóstol Pablo muy claramente dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? El sello de Dios es una señal de pertenencia y protección de Dios hacia su pueblo. Pablo describe el sellamiento en relación con la conversión y la recepción del don del Espíritu Santo o el regalo, la venida del Espíritu Santo a obrar en el creyente. Recuerda que quien obra en nosotros es el Espíritu Santo, no nosotros, porque no podemos hacer nada para merecerlo, no podemos hacer nada para alcanzarlo. Pero si permitimos que el Espíritu Santo obre, si permitimos que el Espíritu Santo se manifieste, tendremos vida de victoria, de triunfo y de victoria. Hace poco escuchaba a alguien decir que él estaba esperando que Dios obrara en la familia de alguien. Y yo traté de refutarle, pero él me dijo, no, es que no es por obras. Y yo callé sabiamente, porque muchas personas no entienden que Dios ya obró, porque envió a su Hijo. Ahora te falta que tú tengas esa actitud que tuvo Cristo de dejar su trono de gloria para venir a tomar una naturaleza humana como la tuya y la mía. Y el apóstol dice, tenga esa misma actitud. Deja de pecar. Deja de comportarte como el mundo se comporta. Ya Dios hizo lo que debía hacer. Ahora nos corresponde renovar nuestra mente, entender la obra de la cruz y seguir sus pasos. El anillo. El apóstol Pablo tenía en claro lo que estaba hablando cuando decía sellar. La primera alusión que vemos en la Biblia la encontramos en Génesis, capítulo 38, versículo 18. Y dice así, y él le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en tu mano. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella quedó embarazada de él. ¿De qué te estoy hablando? Resulta que en Génesis, capítulo número 38,
se nos habla de un interludio que lo encabeza Judá. Judá, el hermano de José. En el capítulo número 37, vemos cómo ellos venden a José ante Potifar. Luego viene un interludio, versículo 38, para continuar con el versículo 39, a hablarnos acerca de José con la esposa de Potifar. Así que la referencia de Génesis es la venta de José a Potifar, espacio en la Biblia, Génesis, y continúa José en la casa de Potifar, más claramente el proceso que sufrió con la esposa de Potifar. ¿Por qué este paréntesis en la historia de José? Demanda una explicación. ¿Por qué este capítulo está repleto de maldad e inmoralidad? Recuerda que la Biblia desea mostrar la naturaleza del hombre que se aleja o se acerca de Dios. Pero la naturaleza humana siempre marcará algo en la vida de la persona. Ahora, había un tiempo, más o menos dicen algunos estudiosos, que José tenía unos 20 y pico de años, no se puede con certeza, por aquel tiempo. Ahora, Génesis 38:1 comienza con en aquel tiempo. Es un conector como para iniciar el relato que nos habla genealógicamente acerca de la desaparición de José de la casa de su padre Jacob. Rubén, Simeón y Leví habían caído en desgracia, habían caído en incesto y pedofilia. Judá era el mayor y tenía la posibilidad de acceder al puesto de primogénito. Pero recuerda que hay un contraste que se expone con el carácter inmoral de Judá en comparación con la virtud de José. Vemos cómo Judá primero toma como mujer a una mujer que no le era permitido. Génesis 38, 2 y 3. Aquí comienza la historia de Tamar, que queda viuda porque su hijo de Judá, hijo de Judá, muere. Y dice Génesis 38, 2 y 3. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Versículo número 6 y 7 del mismo capítulo. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No se nos habla más acerca de solamente que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo número 8. Aquí comienza la escritura a hablarnos acerca de la costumbre que si moría un descendiente, un hombre, y no dejaba descendencia, algún familiar, el hijo que seguía, debía de tomar a la mujer de su hermano por esposa para dejar descendencia de su hermano. Esta era una ley. Pero vemos que el otro hijo, Onat, no lo quiso. Leamos Génesis 38,
Versículo 8. Todo esto para llegar a la importancia del anillo o el sello que portaba Judá. Miremoslo. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí vemos que Judá no pretendía entregar su tercer hijo a Tamar. Así que hubo un engaño de parte de él. Y mire lo que sigue diciendo la escritura, versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Tinat, él y su amigo Hirab, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Tinat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enat junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Versículo 15. Y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Versículo 19. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enamit junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Versículo 23. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo.
Versículo 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Toda esta historia te la he narrado para que podamos entender la primera mención que se hace al sello o anillo que aparece por primera vez. Tú dirás, pero ¿por qué sello o anillo? Sigamos estudiando la Biblia. Recordemos que el apóstol Pablo lo tenía claro. Y para poder nosotros llegar a nuestro tema, también debemos clarificar qué era lo que significaba el sello o el anillo que portaba la persona. El sello o tu sello, tu cordón y tu báculo pertenecen a un hombre importante en el antiguo cercano oriente. Él sellaba contratos con el sello cilíndrico que llevaba pendiendo alrededor de su cuello con un cordón. Que pidiera el báculo sugiere que también tenía suficientes marcas que lo identificaban. O sea que Judá era una persona representativa. Génesis 38:25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. O sea, las personas identificaron que lo que ella tenía era de Judá. Mira de quién son. La costumbre de usar 3 piezas de identificación está atestiguada por la liturgia hungarita, o sea, el lenguaje semita o cananeo, cuya escritura se originó hacia el año 1400 antes de Cristo. Se componía de un alfabeto de 30 letras correspondientes al igual número de sonidos que fueron adaptadas a partir de caracteres cuneiformes e inscritas en tablillas de arcilla. Así que esta primera mención que nos habla la Biblia tiene un gran balance para poder reconocer qué era lo que el apóstol estaba diciendo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Así que la palabra hebrea, más o menos, tabat, significa anillo, sello o un anillo de cualquier tipo que sirve para ser hundido en la cera, para sellar documentos, negocios, para cualquier actividad que denote propiedad de quien es el anillo. Así que ya vas entendiendo lo que el apóstol nos está diciendo en Efesios. Tú no eres pertenencia de ti mismo. Tú eres pertenencia de Dios. Y Él entrega como sello el obrar en tu vida del Espíritu Santo. Tú no te debes mover por tus emociones, sentimientos, pensamientos. ¿Qué dirán si no lo logras? No. Descansamos en la obra del Espíritu Santo. Miremos más referencias para poder llegar a un consenso. ¿Qué tenía en mente el apóstol cuando dijo: fuisteis sellados con el Espíritu Santo? Que dice la Reina Valera en el 14, son las arras de nuestra herencia.
En la Biblia se menciona la palabra anillo 40 veces. Tanto los hombres como mujeres tenían la costumbre de llevarlos. Este objeto demostraba pertenencia a un círculo de alto prestigio en la sociedad. Lo usaban reyes, gobernantes y personas de autoridad y poder. Así que el sello que tú portas no es cualquier cosa. El no entenderlo a veces nos hace ser uno más del montón. Cuando alguien tiene privilegios, pero sus privilegios no los lleva a cabo, es uno más del montón. Y vamos a ver otra descripción acerca de la Biblia que denota el anillo como sello y el sello como autoridad y pertenencia de quien lo tenía, no de quien lo portaba, porque sí, lo portaba una persona, pero si esta persona lo hacía extensivo a otra, no quería decir que esa persona fuera importante, sino se hacía importante por el sello que recibía de quien era el propietario. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.